Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hola Pepe, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola María, tanto tiempo. Cierto, ¿no? Mucho. Carlitos. Hola María, qué gusto volver a verte. ¿En serio? Sí. Qué lindo. Aparte te hacemos reír. Claro, Bueno, estábamos ¿sabes? extrañando Sí. eso. Claro, la diversión sobre todo. Bueno, Estamos con empezamos. José, no sé si te... Estamos todos. Cuellito Mao. Sí, estamos más ¿Viste? modernos, ¿viste? Con tutti. Bueno, empezamos a transitar Sin Freno 2025, un año que va a ser Electoral, político, se elige nada más y nada menos que gobernador, intendente. Intendente. Es un año, políticamente hablando, muy movido. claro. Muy intenso, tal vez caliente en algunos Y porque momentos. Corrientes además vuelve a ser Corrientes en este aspecto. Qué lindo. Porque probablemente no haya dos frentes electorales, sino que haya más. Además. Entonces eso genera mucha más expectativa, mucha más ansiedad, mucho más nerviosismo, más adrenalina. Claro, el que se lanzó primero ayer fue Pedro Perucho Casani, por el partido de Eli, se largó como candidato a gobernador. Sí, ahí vamos a ver la imagen tal vez del día, de ayer, La digamos, foto. la foto del día, que es, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados acá en el espacio de la Sociedad Española, lanzando en el marco de del 11 aniversario de Encuentro Liberal, lanzando su candidatura a gobernador. No es el primero, aunque no lo hizo tal vez formalmente, Ricardo Colombi está lanzado, ¿no? No, yo no sé. Con presentación, Ricardo, no. Con presentación por eso. no, pero está recorriendo el De interior. todos. está- ¿Quién no? Aparte de que en los reportajes él dice que sí, que va a ser. Que va a ser Está bien, candidato y que va a ser gobernador. que va a ser según dice. gobernador. Está bien, pero presentación pública creo que Sí, fue bueno, la pero ya hay primera varios que en ese sentido. se han lanzado, ¿no? Sí. Como que la carrera está abierta. Claro, está lanzado Almirón, está lanzado Camao Espínola, están varios. Lo Hay único varios que manifiestan su intención. Después hay que ver cómo finalmente lo terminan concretando. Claro. La idea de cada uno ya está, ¿no? Hoy, Claro, en hoy hay idea, varios corredores. No sé después cuántos autos va a haber. Claro, Pero hay varios corredores. La presentación en sociedad y pública fue la Fue la de Casani. La de Casani. La de Casani. ayer. Y dijo cositas, digamos, ¿no? Dijeron cosas algunos funcionarios, algunos dirigentes. Sí. Y después Pedro Casani, bueno, dijo algo. No sé, si tenés ganas lo escuchamos. lo escuchamos. Somos candidatos a gobernador. Ahí está, oficialmente lo Somos decís. candidatos a gobernador y en función de esto vamos a hablar con toda la fuerza política en Corrientes que tengamos afinidad para hacerlo. Creemos que debemos buscar un nuevo modelo de gestión en Corrientes que escuche a todos los sectores, que empatice con todos los sectores. Y cuando digo sectores me refiero a la cuestión de los partidos políticos, me refiero a los distintos sectores, productivos, jubilados, emprendedores, etcétera, etcétera. La Argentina ha dado muestra que estamos en un cambio de ciclo, y quien no entienda esto seguramente quedará por el camino. La presentación de Casani como candidato a gobernador. Sí, a mí me llama nomás la atención una cosita que dice que estamos ante un fin de ciclo, estamos ante un cambio y el que no lo entienda se va a quedar por el camino. Otros dirigentes dijeron otras cosas que lo ponen a Casani, digamos, en situación muy parecida a la de José Romero Brisco, es decir, ¿qué pasa con los funcionarios que están en el gobierno? ¿Se van? Si consideran que esto es un ciclo que está perdido, que ya está, que se van a ir o no. Por eso, ¿sacarán sus funcionarios del gobierno teniendo en cuenta, por ejemplo, que Casani tiene un ministro, ¿verdad? Tiene ministro, tiene subsecretario. Subsecretario. ¿Se irán todos al ciclo terminado a empezar todos una campaña? Bueno, Ahí esa está. es una pregunta. Hay viceintendentes, hay intendentes. Claro, por eso. El tema pasa, a ver, para por lo menos mi pensamiento con respecto a este tema. Para formar una sociedad vos tenés que tener afecto societati, es decir, la intención Claro. de armar una sociedad, objetivos comunes. Claro. A mí hoy me da la sensación claramente que los dos sectores, ya sea el gobernador Gustavo Está Valdés- roto. Exactamente, está roto. Esa es la definición. La palabra es, esto está roto. Entonces- Digo, pero ahora la pregunta es, ¿hay interés en recomponer esa relación? Por lo que se escuchó del discurso de Por Casani lo que ese día dijeron. en la sociedad española, cuando hablando de modelo agotado,
de un discurso único. No fue el único tampoco. Pero me parece que Carlito. esa intención de recomponer hoy ni siquiera la tienen las partes. Claro. Digo, bueno, de todas maneras esto es política. Eso dice hoy una cosa y Claro, no sé qué pero- puede pasar mañana. Está bien, pero lo dice Horacio Pozo No, también, todo, que la es línea- legislador. la línea es bajada de esa manera. La línea, claro. Sí, sin todos, duda. Todos lo dicen Sin duda hoy, exactamente y lo cuando mismo. uno analiza el discurso de Perucho, que duró 32 minutos en la sociedad española, claramente se nota hacia dónde quiere ir, que es Claro. una relación y donde se lo ve a él con afecto de sociedad y con la libertad avanza. Hoy me preguntaban a mí los oyentes en la radio, ¿se retiró Eli del partido gobernante? ¿Saca a sus funcionarios? Porque el tema es que una cosa es lo que se dice, pero al final otra cosa Claro, es lo que se te hace. iba a Porque es decir- difícil que un funcionario, yo me pongo, hago esta composición, un funcionario en el despacho del gobernador. El gobernador le dice, bueno, mirá, vos estuviste en la sociedad española, sí, bueno, escuchaste el discurso de Casani, sí, bueno, vos compartís estos principios. ¿Vas a hacer caso? Y si el funcionario le dice, sí, comparto lo de Casani, y obviamente no tenés Claro, más nada que hacer en el seguro. Te grupo. agrego una cosita más, que hoy hablando con José Irigoyen, el intendente de Curuzucuatía, decía, tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, yo tengo una cantidad de funcionarios acá. Y la En el de intendente. Corrientes, el municipio de Corrientes. Y en Goya. Claro. Goya es una relación que está rota, y así podemos seguir que fue la sumando. primera relación rota de él y con la Unión Cívica Radical es Goya. Que es lo- Ahí es donde radica el inicio del problema. Que es lo mismo que se lo pedimos a Camau, que se lo piden a Camau, que se le pide a José, el Romero Brisco, que se les pida a todos. Cuando vos te lanzás, tenés que irte del lugar donde Pero, estás. a No ver, se María, puede estar en misa y pero en María, son dos procesión. cosas, para mí son dos cosas distintas. Porque Pedro Casani tiene todo el derecho del mundo de ser candidato, de decir que va a ser Obvio candidato que a gobernador. sí. Lo que me parece que genera el ruido es el discurso de Casani muy crítico de Modelo la gestión votado. de Gustavo Valdés. Modelo votado. Entonces, ¿formás parte o no formás parte de algo? Claro. Esa es la pregunta. Solo hago una pregunta a los dos, digamos. ¿Ustedes creen que esto es real, digamos, va a fondo o es parte de esta Galería. cultura política que tenemos nosotros que hacemos ruido para, como dice el tango, el que no llora no mama? La digamos? foto de hoy, para mí la foto de hoy, es que la relación está rota. Y que no veo en ninguna de las partes, intención de recomponerla. No hablan. Yo la verdad que no lo veo hoy a Gustavo No hay Valdés con diálogo. ganas de recomponer la relación. No hay diálogo. Y no lo veo a Casani con ganas de recomponer relación. O sea, No hay y para que haya diálogo. una sociedad tiene que haber afecto sociedad y aquí no la hay. Bueno, hay problemas en todos lados, también en el Partido Justicialista, un partido intervenido, no claro, que arregló con la Cámpora, pero después la mitad de la Cámpora se fue. Exactamente, bueno, renunció Pitín Aragón, que era candidato. Zuli. Zuli, bueno, se fue Martín Toda la Laguna, se cámpora. fue a toda la cámpora. Quedó Ana Almirón. Me parece que cayó muy mal una declaración de Ana Almirón, que todavía, recordemos que todavía no asume como presidenta, va a ser seguramente la presidenta a partir del 9 de marzo, pero antes que eso había dicho, bueno, que podrían hacer alianza con Ricardo Colombi. Y esto, digamos, Acá Pepe, un paréntesis nada más, le atribuyen desde el sector a frases tomadas no en su totalidad, sino sacada la partecita nada más donde él dice, no descartamos una alianza con Ricardo Colombi, porque ellos dicen que después, en el desarrollo de la frase, ella dice, claro que lo vamos a convocar a Colombi si apoya la candidatura de Tinchas Cuba. Exactamente. Y esa es la frase que no está en el recorte. ¿no? Pero también acá no podemos fingir demencia, digamos, Sí. está bien el recorte, ponele, ¿no? Se le puede dar la derecha a Ana Almirón. Ahora, en serio, vamos, si estamos hablando en serio, sin chicana, ¿en serio creemos que el PJ así como está, desgranado como está, con la diáspora que viene sufriendo, va a ser segundo de Ricardo Colombi? ¿Va a ser el que va a encabezar la nómina de Ricardo Colombi? Ellos dicen que sí. pregunta que te digo, ellos pueden decir lo que quieran, pero conociendo a Ricardo Colombi, Bueno, por eso. ¿vos crees que Ricardo Colombi va a ser segundo de algunos? Sería una No. novedad, por lo O menos. sea, vos lo ¿no? que ves es a Cuba siendo segundo de Colombia. Yo lo que puedo ver en esta alianza es que Ricardo Colombi sea el candidato a gobernador y Tincho Ascúa el candidato a vicegobernador. Bueno, ellos dicen que no. Que, Con sí, la- no, que ellos no. van a encabezar un frente electoral. Bueno, ojalá, digamos, bien. ¿no? Ojalá que sea así. que haya un frente y que el PJ de una vez por todas sea competitivo, digamos, Sí, porque y que se también... arregle de alguna Lo que manera. pasa es que hoy no aparece como competitivo. No, y No, de para hecho... no, Pero tener a diáspora dirigente. A ver, de ese acuerdo expulsaron a los diputados nacionales. A Jorge No, Antonio el Romero, PJ, a Nean Sazán no, y no. a Cristian Zuli. No, no. A los senadores provinciales, Martín Baranoel. Escúchame, Cristina Novoa. Carlos, no solo eso, esos son personas que
estos expulsaron al partido justicialista, Claro. al peronista, Se al quedó el justicialista. cristianismo con el Se sello. quedó el cristinismo o la cámpora con esto. No, la cámpora ya no, porque también lo sacaron a la No, cámpora. si Ana Almirón Al es final, por Ana ejemplo, Almirón ¿viste? es cámpora. Bueno, pero hay una También está, diferencia. también Sí. está fracturado. Pero al final, fíjate vos que dirigentes como Alejandro Carlen, el tiempo les dio la razón, digamos, ¿no? Más allá de que le dejaban, no le dejaban, le ponían Pero palos eso en es la lo que, rueda. ¿sabes? ¿Qué es lo que interesante y lo que plantea toda esta situación? Es que hoy, en lo que podemos denominar la largada de este 2025, hoy vas a tener por lo menos 3, 4, 5 o 6 candidatos a gobernador. Así es. Y el PRO, ¿qué pasa con el PRO? Bueno, el PRO tiene problemas. A nivel nacional está lejos, cada vez más separado de Javier Y Milei. Macri habló en estas últimas horas, se manifestó de nuevo muy en contra de la designación por decreto del juez Lijo. ¿Y acá? Macri viene planteándole Sí, muchos fuerte. asuntos. Otro tiene que ver con el tema de, ¿te acordás del fracaso de la licitación de la hidrovía? Porque ahí le habían culpado al macrismo de no sé qué cosa, Sí. le respondió, qué sé yo. Bueno, y acá el PRO tiene demasiados problemas, evidentemente, unos afiliados y dirigentes se juntaron, hicieron una denuncia y el partido decidió intervenir sin fecha aparente de final, salvo que tiene que normalizarse el partido antes de fin de año, con un proceso electoral en el medio, no sé cómo van a hacer. Claro. Es Clodomiro Rizzo, es el Clodomiro, me encanta el nombre. es el Clodo. interventor, va a venir después del feriado de carnaval a hacerse cargo de la intervención y bueno, ahí vamos a está. ver. ¿Sabe a qué qué es lo viene que o pasa. no? Viene ¿Y Clodomiro. por qué es la intervención? ¿Querés que te diga formalmente por qué? No, yo te digo por qué va a ser cuál es el motivo político de la intervención. bueno, y hay que ver Es la lo- relación de Mauricio Macri con Gustavo Valdés. ¿Qué va a hacer Clodomiro Rizzo? El PRO va a estar dentro de lo que es Vamos Compañeros. Vamos Compañeros. Vamos Corrientes. Llegó Vamos Rodolfo. Corrientes. Llegó Rodolfo. Fue un sin lapsus, querer. Vamos Corrientes. Vamos Corrientes. Ahora O sea, la intervención es con ese fin. Exactamente, bueno, la formalidad O sea, el PRO también. Está bien lo que dice Carlos, Eh. porque se interviene. Porque también y está se vienen a partido, el cerrar, PRO así también. como está partido a nivel nacional, está partido en Corrientes. Exactamente. Es más, a nivel nacional tenés hoy dos posiciones dentro del PRO. La de Patricia Bullrich, o los PRO de Peluca, por ser la cercanía con Milei, que le está robando cada vez los dirigentes. Ingrid Jeter, ponele acá. Claro, y por el otro lado está Mauricio Macri con la línea más dura, con Jorge Macri y demás. Esos son dos sectores claramente diferenciados. Claro, y acá en Corrientes tenés todavía más sectores. Tenés Más sectores. el sector Jeter, con Garabán y compañía, el sector Claro. de más cercano al gobierno de Sí. Gustavo Valdés, y tenés otros sectores que están como en el medio de los dos sin tomar partido. Y no descarten la buena relación. Hoy tenemos la ruta 117 en un trabajo conjunto provincia con nación y la cercanía de la Libertad Avanza o del partido del presidente con Gustavo Valdés. Pese a Ahí que ellos se ahí encargan de habría un desmentirlo, escenario ¿no? En el La Libertad Avanza se encarga de desmentirlo, al menos una parte de la Libertad Avanza. era Lisandro Almirón, que Exactamente. también tuvo un acto el día de ayer. Sí, bueno, en definitiva también tenemos la Corte, ya tenemos un nuevo ministro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí. nombrado a dedo, bueno, no a dedo, no, por decreto. Por decreto en comisión hasta fin de año y... bueno, Todavía no elijo. no. García Mansilla juró, rapidito le hicieron jurar, evidentemente lo quieren sentar el sábado en El discurso de en el Milei. discurso En la apertura. Bueno, lo del hijo es un poco más complicado. Eso, ponerle que nos quede un poco más lejos, más cerca. Pero lo que no hay que perder de vista, porque ya pasó, con la comisión que no va a investigar al presidente por la estafa del libro de la criptomoneda, es qué va a pasar si el pliego, con el pliego del juez Lijo con el voto de los 3 senadores correntinos. Porque al final el gobierno tiene 6 senadores, pero frena investigaciones, saca lo que quiere. Siempre hay voluntades ahí, ¿no? Siempre hay votos. Bueno, a mí a me preocupa más que nada el decreto. Que tengamos jueces de la Corte Bueno, por decreto. ahí plantea un análisis que me parece que es importante hacerlo. Hoy el gobierno de Javier Milei no es un gobierno republicano, claramente. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ser republicano hoy es un valor tomado en la opinión pública. ¿Importa hoy a la opinión pública que los gobiernos sean republicanos o no?
Milei, como Donald Trump, como lo dice Telongobardi, son hijos de su tiempo, ¿no? Y yo pregunto hoy si a la sociedad les importa que los gobiernos sean republicanos o no, que respeten la división de poderes, y la serie de requisitos que se tienen que elaborar como para considerar que un gobierno sea republicano. Me parece que es para el análisis. Es muy interesante la pregunta, que lo podemos analizar incluso con algunas personas en algún momento. En algún momento. Para varias generaciones sub 40, hoy para mí, la sensación que tengo, el republicanismo no es un valor. No les interesa. No es un ¿Y cuál sería el valor? ¿La economía? Sería la economía, estar bien, que el país estar mejor, salga, exacto. No lo consideran como un valor absoluto. Qué lástima. Si se está mejor. No estudian educación si se está democrática. Mejor, no importa que el gobierno no sea republicano. Bueno. Ojo que ahí podemos convertirnos en lo que criticamos, y lo que este gobierno criticó mucho tiempo. A mí si me preguntas, yo estoy en la vereda de enfrente, claramente. Claro. Yo sí quiero que los gobiernos sean republicanos. Pero lo que me pregunto no es eso. Lo que me estoy preguntando es si hoy, en varias generaciones, sub 40, hacia abajo, importa realmente que el republicanismo sea o no un valor. Bueno, Pepe Ledesma, Carlito Simón, si les parece, nos presentamos en sociedad. Estamos con nuestro primer invitado. Nada más ni nada menos que alguien que ha sido gobernador de la provincia de Corrientes. Fue intendente, ¿no? Fue intendente. Un hombre amado casi místicamente. A ver cómo me decían. Generar un fanatismo en la sociedad. Porque en un momento también fue muy resistido, ¿no? Sí, y también odios, ¿no? Va a estar con nosotros hablando un poco de todo. Raúl Rolando Romero Félix, más conocido como el Tato Romero Félix. Hacemos la pausa, nos presentamos y seguimos en Sin Freno. Bueno, saludamos ya lo presentamos antes de ir a la pausa, pero está con nosotros Tato Romero Félix. Hola Tato, bienvenido, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? María Mercedes, buenas tardes, buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? Bien, contento de estar acompañándolos a ustedes y felicitándolos en nuestro primer programa. Claro, estás debutando con nosotros. Exactamente. El debut de Tato. Exactamente. Asistí a todos los... ¿A todo tipo de debut? No. A lo anterior a eso. ¿Cómo estás viendo la nación y cómo estás viendo la provincia? Primero, Milei, ¿cómo estás viendo? ¿Tengo que contar todo lo que pienso, no? Sí, por supuesto. Sí. Nada. La nación, yo creo que en la macro estamos cómodos, estamos bien, pero la micro está complicada. Es decir, si vos analizás, está bien, bajó la inflación, el dólar se mantiene, todo ese tipo de cosas, yo creo que eso ayuda. Pero eso es la macroeconomía. La micro es el supermercado, el precio, claro, la realidad. Los sueldos, los jubilados, esto es... Tengo fe de que se puede avanzar en soluciones. Lo que no sé es cuánto tiempo va a llevar esto. Vamos a escucharlo mañana noche, ¿no?
Claro. Ahora, Tato, y este Y alejamiento... Corrientes, perdón, no terminó Corrientes. ¿Corrientes cómo ves? Mira, Corrientes veo como que hay una cuestión muy estabilizada en 30 años. Sí, yo creo que Corrientes no cambió mucho. Siguen las mismas políticas, seguimos con el fárrago de boletas, seguimos con todas unas cuestiones que son antiguas y que hay que superarlas. Y yo creo que en materia de salud y en materia de educación estamos flojos. En materia de salud me tocó todo este tiempo último estar en el hospital pediátrico por el tema de mi nietito y lo vi un poco caído el hospital, pero en cuanto a estructura, no en la gente realmente maravillosa, las enfermeras, los médicos solidarios, permanentemente atentos. Y no conmigo, no solamente porque era mi nieto, yo veía en general a todo el mundo una cuestión así. Pero cuando le preguntaba los sueldos, ¿cómo pueden estar ganando lo que están ganando? ¿Cómo puede? La salud es importantísima, los médicos buenos se nos están yendo, los médicos jóvenes buscan otros horizontes. Yo creo que hay que pegar un golpe de timón ahí. Pegar un golpe de timón. ¿Estuviste...? Lo digo respetuosamente, yo no lo hago como crítica. Creo que trato y siempre traté publico cosas con mi opinión porque lo tengo que decir y me parece que corresponde. No lo hago con ánimo de crítica dura, sino tratando de aportar, me parece que corresponde. ¿Estuviste reunido con Gustavo Valdés en este último tiempo o no? Sí, siempre hablo con él y no. Una cosa es hablar, digo, ¿estuviste reunido? Sí, estuve. ¿Te fue a visitar? Me fue a visitar. ¿De qué hablaron, digo? Más allá de cuestiones personales, digo. Mira, fue una charla más que política, fue una charla de conocidos, de recuerdos, de amigos. Me recordaba que me conoció cuando era chiquito. ¿Quién? ¿Gustavo Valdés a vos? Gustavo Valdés, porque la abuela de Gustavo era autonomista acérrima. Así que cada vez que visitábamos Ituzaingó había que pasar Por lo de los Valdés. por los Valdés. Claro. Soy muy amigo del padre Valdés. Ajá, de Manolo. Un querido amigo Manolo, sí. El burro no era tanto, pero sí, Octavio. nos peleábamos, pero era un buen tipo. Y bueno, hablamos de todo ese tipo de cosas. Me contó sus proyectos, lo que están haciendo en distintas áreas. Yo también di mi opinión, por supuesto. Le preguntó sobre política, sobre cómo está viendo la política de cara a lo que viene ahora, que es el año electoral. Y hablamos del año electoral, porque obviamente el año electoral ya está. Creo que ya no hay que perder tiempo, digamos, pero no hablamos de compromisos de ninguna naturaleza. Eso no te pidió para ser parte de la Alianza Vamos Corrientes. Yo creo que en eso es respetuoso. Por otra parte, yo no soy, más allá de que tengo predicamentos sobre mi partido, esto no se puede resolver si no es con una asamblea donde la gente opine y bueno, busquemos el rumbo que corresponde. Lo que pasa es que, no sé, ya no sé cuántos candidatos a presidente, a gobernadores, perdón, llevamos ya en Corrientes. Sí, un montón son. Ya llevamos un montón. Candidatos, precandidatos, quiénes van a ser, quiénes no. Y yo creo que nunca fue tan diverso El abanico. el abanico y el panorama de ofertas, digamos, ¿no? Claro. No solamente partidario, sino ideológico. Bueno, pero en otra época era un poco así. Recuerde usted que Mario Fil, cuando le hacía las galoperas, en alguna pues puso muchos sitios eran como una sola era la vía y muchos sitios eran los trenes, decía Fil, ¿no? Las galoperas de Marito Fil no tienen desperdicio, eran fantásticas. ¿Y hoy, Tato, te sentís cercano al gobierno de Valdés o no? Mira, yo me siento cercano a la política de Corrientes. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Ustedes saben que a mí me tienen inhibido. Es decir, yo no puedo ser candidato. Claro. Consecuentemente no busco beneficios directos. Vos estarías inhabilitado para ejercer cargos públicos. Cosa que no corresponde, incluso después del fallo de la Corte Interamericana, que Sí. fue favorable. Pero bueno,
Estoy peleando, lo estoy peleando todavía en la Corte ¿A quién Argentina. responsabilizas de todo eso? Porque fue una larga... para llegar a la inhabilitación hubo muchas... A la política correntina, por supuesto, Sí. de aquel tiempo, ¿Tienen nombre y que apellido? perdieron derecho porque yo pateé varias mesas. Sí tienen nombre, claro que tienen nombre. Ustedes los conocen, los nombres. Sí, no hace falta. el pacto, básicamente. El pacto. No, el pacto, parte del peronismo, parte de radicales también. Es decir, nadie está exento de aquella culpa. Que yo trato de superarla en el marco de lo que considero, por mi edad, por mi experiencia, por el tiempo, por las relaciones, por la familia. Me parece que hay que tratar de bajar todos un cambio y tratar de encarrilar a la provincia que yo, insisto, faltan viviendas, falta salud. Creo que hay que priorizar algunas cosas que para mí son importantes. La vivienda para mí es lo más importante y la salud, por supuesto, pero la vivienda es solucionar el problema de vida a mucha gente y además es una fuente de mano de obra importantísima. Sin duda. Pero, doctor, ¿y qué escenario electoral? Vos sos un hombre que de política sabes mucho. ¿Qué escenario avisorás que va a haber en Corrientes? Depende de las alianzas, Carlos. Y bueno, ¿y cuántos frentes electorales? Y pueden haber más de dos. Más, seguramente más. ¿Lo ves a Colombia como candidato o no? Si quiere ser candidato, que sea. Si él lo quiere ser, lo dice. Sí, bueno. ¿No habla con él? No. A propósito de gente que... Si me encuentro lo voy a saludar y seguramente me va a saludar, pero no tengo una relación ni que me interese tampoco, por supuesto. Pero yo creo... ¿Por qué no te interesa tener relación con Ricardo Colombi, Tato? Porque yo creo que la política, cuando vas de frente y confrontás de frente, es una cosa. Pero cuando usás el puñal por la espalda, es muy jodido. ¿Vos me estás diciendo que Ricardo Colombi te puso un puñal en la espalda? Sí, por supuesto. Fue el que me tuvo preso y me mantuvo preso desde antes, y después de él, después de Mestre, de Coalición, Mestre, después Ricardo, con una elección que yo sigo insistiendo que nos la robaron, la del 2001. 2001 nos la robaron porque yo tuve contacto con gente cordobesa, amiga, que me decía, vos vas a ganar las elecciones pero no vas a ser gobernador. Eso es clarito, eso estaba clarito. Denunciamos cosas que después, no se probaron, no se buscaron probar. Recuerden ustedes la quema de urnas en Laguna Brava. A los 2 días de las elecciones se quemaron todas las urnas. Bueno, esto... pero el pasado. Dejémoslo. ¿Y lo ves con chances a Colombia o no? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Porque vos deseás eso o porque cumplió un ciclo? ¿O porque cumplió un ciclo? Porque... No es cuestión de... No, nadie cumple ciclo en la medida que esté en condiciones. ¿Y entonces por qué no lo ves yo, por lo candidato? menos, si yo estuviera libre en este momento, sería candidato a gobernador. Porque creo que 4 años no me alcanzaron para desarrollar... ¿Para hacer qué, Tato? Porque esa es una cosa muy interesante que usted suele decir, digamos, que no es solo el poder, sino es una idea de provincia. ¿Y qué es lo que haría usted si fuera el candidato? ¿Qué le diría a la gente? ¿Por qué tiene que votarlo? Pero no te olvides que no me contestaste la pregunta. ¿Cuál, mamita? La pregunta es ¿por qué vos creés que Ricardo Colombi ya no está para ser gobernador? No, creo que no va a tener los votos. No va. Capaz que se larga, pero no. ¿No lo ves en la consideración de la gente? No lo veo en la consideración. Yo no tengo encuestas. Sí, pero tenés calle. Yo sé que el gobierno... Siempre fue tu intuición. Sí, pero bueno, hoy ahí los parámetros se miden de otra manera. Sí, pero la intuición siempre sirve, y sobre todo la política siempre sirve, y creo que la tengo. Pero contestando a lo que me decías, Pepe, mirá, yo creo que hay, desde mi gestión, todo lo que vino después, coalición, intervenciones, Mestre, etcétera, Ricardo, el primo y ahora Gustavo, yo creo que está faltando una proyección de ubicación geográfica o geopolítica hacia metas que fueron nuestras, que las quisimos implementar y que lamentablemente el tiempo no nos dio. Te puedo decir,
Mercosur, que Milei dice que no sirve para nada, acá hubiera servido. Claro. Si nos ponemos de acuerdo, Río Grande do Sur, nosotros, Paraguay, podemos formar un circuito en educación, en salud, en comercio, en un montón de cosas. Eso no aparece. Eso no aparece. Segundo tema importante, la hidrovía Paraná-Paraguay. Eso daría a Corrientes una cuestión importante con un puerto multimodal de carga, que eso imaginamos nosotros y estaba en el proyecto de trabajo, para que le dé a Corrientes y a toda la zona la salida de sus productos. Pensamos en su momento, y tampoco se está insistiendo en este momento, y yo a Gustavo en su momento le sugerí, le dije, trabajen en esta tiene que ser bandera, lo que es el corredor bioceánico. Que en aquel momento ya pensábamos que todo lo que es Asia iba a ser importante comercialmente, y pensábamos la salida por Iquique, y eso quedó truncado, se truncó con nosotros. Eso como cuestión así general de provincia sí, o la salida por Porto Alegre, digamos, que es otra para plantear la política de Estado a largo plazo, ¿no? Políticas de Estado a largo plazo que por ahí nadie la quiere ejecutar porque en los 4 años, bueno, pero nosotros siempre te queda corto, pareciera como 4 años es poco tiempo, ¿no? Y bueno, si no hubiera pasado lo del 99, yo hubiera estado capaz que gobernando todavía. Bueno. Es un chiste, man. En ese escenario, ¿dónde ves al Partido Nuevo, Tato? En este escenario que hoy te preguntaba de qué es lo que puede pasar. Y el Partido Nuevo puede, si todas estas cosas se pueden dar cumplimiento, pero amén de lo local, porque esto es de proyección que tiene que ser continuidad de los distintos gobiernos. Esto, capaz que no un solo gobierno. El puente Chaco Corrientes, que era una realidad y que la mezquindad política fue la que lo cortó. Nosotros teníamos todo listo para licitar. Se hacía como se hizo Santo Tomé-San Borja. Santo Tomé-San Borja es la única conexión internacional que tenemos, que tiene Corrientes. La hicimos nosotros. Y lo hicimos con la aprobación de Brasil y de Argentina. Lo hicimos por el sistema COM. ¿Qué es lo que hoy, después de 30 años, está planteando Milei? Sistema COM es construcción, operación y mantenimiento. Es decir, la empresa construye, mantiene y cobra. Ese puente se hizo en un año. Un peaje carísimo, está muy deteriorado también, ¿no? No, el que está deteriorado es el que está con... No, bueno, pero yo crucé por ese puente hace muy poco tiempo, está muy deteriorado. Yo no lo puedo... La vez que quise cruzar me metieron preso, porque no estaba habilitado y no me di cuenta y crucé. Pero es un puente, es un sistema. Puede ser caro el peaje. Hoy tenemos rutas peajizadas y las tenemos destruidas. Sí, eso es cierto. No hay un control, digamos, sobre aquellos que vos particularizás, que da a los privados. El privado también tiene que ser controlado. Yo no creo, como Milei, que todo tenga que ser fuera del Estado. El Estado tiene algunas responsabilidades que... La acción social es una responsabilidad. Y la responsabilidad es fuerte. Educación, salud, no puede... Educación y salud no podés tercerizar, digamos, si no estaríamos... Yo te quiero preguntar... Si fuera así, no tendríamos el hospital pediátrico, no tendríamos el Instituto de Cardiología, que claro, lo hicimos nosotros, que lo hizo el Estado, digamos. Claro. Yo te quiero preguntar que ahora que no sos, que si bien sos político, pero que no ejerces, ¿qué tiene la Virome, qué tiene el poder que los hermanos y los amigos se pelean, se separan, no se hablan? Vos con Pocho, Ricardo con Arturo. No me pregunta a mí. Ricardo con Valdés. Tiene que preguntar a Pocho en todo caso. No a mí, porque yo goberné. Goberné como creía que tenía que gobernar. ¿Por qué las familias también se distancian y los amigos se separan? Hoy no quiero la distancia porque estamos, los 3 hermanos estamos muy unidos, muy cerca. Claro, pero ahora hablamos permanentemente. Pero estoy hablando del poder, de cuando tenés la Virome. Fíjate que sin hoy, poner nombre propio. Sin poner Ricardo y Arturo. Yo creo que hoy Ricardo y Valdés. El que deja el poder es como que no se desprende del todo. Es decir... le cuesta separarse, ahí está. Yo soy consciente de que asumí por 4 años y que en 4 años terminaba mi gestión. Sí.
¿Por qué? Porque la Constitución en aquel momento eran 4 años de ¿Y entonces? gobierno, no había reelección. Si hubiera habido reelección me hubiera presentado. Lamentablemente, en el medio de ese camino, se murió un amigazo y tipo que... Rubén Darío Casco. Rubén Darío Cambiaba Casco. la historia de Corrientes. Hubiera cambiado la historia de Corrientes. Era un hombre dentro de su esquema de callado, de bajo perfil, era un tipo fenomenal. Y aparte era tremendamente dialoguista. Dialoguista, muy dialoguista. Yo le decía, yo te envidio, Nano, porque vos tenés el Consejo Deliberante 100% a favor tuyo y yo estoy peleado con los Claro, legisladores. Tato se peleaba y Casco arreglaba. Y Sergio. Casco arreglado. Exactamente, sí, es cierto eso. Bueno, vos viviste todo ese proceso, estuviste adentro, así que... no te metieron preso vos, ¿no? No. Yo tampoco. Esa pregunta. Bueno, no tengo Ahora derecho. lo queremos meter preso, pero no tenemos mucho No tengo derecho a hacer una pregunta. ¿Por qué generás, vamos a mostrar en la tele una cantidad de fotos y gente que tiene tu foto al día de hoy en el comedor de su casa y que no la saca? Claro. Estamos viendo fotos en este momento. Gente que todavía escribe en las redes sociales que te recuerda con cariño y que si hoy fueras te volvería a votar. A mí me escribió gente en el Instagram cuando sabían que vos ibas a venir al primer programa de Sin Freno. ¿Por qué generaste tanto fanatismo, así tanto amor, pero también generaste mucha bronca, muchos odios? En aquel momento, posiblemente, generamos bronca de toda una... No quiero decir casta, porque Pero es la palabra que la puso de moda Milei ahora. Sería copiarlo a Milei, pero... Pero había castas políticas. Yo hablaba de la dirigencia. La dirigencia que fue Tenían la obsoleta. prensa, mucha prensa en contra ¿Qué fue? también. Yo, Sí. por supuesto. Yo era Estaba una de peleado con ellas. mi hermano, como no iba a estar litoral en contra. Si estaba peleado con el gordo, como amigo, Claro. Martínez Llano, como no iba a tener el Libertador en contra. Y época también. Estaba hermano un primo mío que me pidió una vez que le solucionara el problema en el Superior Tribunal contra el padre, y yo le dije, no, hermano, yo esto, disculpame, pero no. Bueno, yo Primero que también no. estaba en contra tuyo también, Vos periodísticamente, también y no éramos familia Bueno, ni nada que se le parezca. Sí, también estuviste. Y Pepe también habrá escrito algunas cosas. Era muy Reconociendo. chiquito. No, era muy chiquito. Era sí. muy- No, pero Pepe es el único que sabe. Mirá, te voy hay a que decir- reconocer que fuiste un hacedor más Te voy a allá decir de... una cosa, te voy a decir, pero no te contesté todavía la otra pregunta. Sí. Te voy a decir con respecto a vos. ¿A mí? Cuando Ay, hay, la pucha. cuando hay confrontaciones frontales y francas, yo las acepto. Los jodidos cuando es solapado, cuando vienen de atrás y te Ay, pegan. no, yo era frontal entonces. No era frontal. Nos peleamos muchas veces, nos peleamos en radio. Estuviste en mi prisión cuando hicieron una sesión Con los jueces. de juicio ahí en el Vos mismo estabas lugar. detenido en una habitación en el Sí. Escuadrón 48. Sí, y yo era sí. una de las testigos periodísticas. Y sí, vos estuviste. Y me fulminabas con la mirada. Me saludaste desde la puerta. Sí, y vos me Yo fulminabas. te tiré un beso. No, sé, diga que el no. beso ya no me acuerdo. No, el beso bueno, no me acuerdo. Bueno, eso que están contando Claro. como un dibujito animado Sí, era, claro. era fuerte, Eso era ¿no? lo que se vive ahora. Claro. Vos Son me- males de fogueo. Ok. Pero ¿sabes qué? Yo te insisto. Yo creo que lo hablamos antes de empezar el programa. Yo no tengo odios ni rencores. Tengo una familia bien conformada y me parece Mm. que cuando vos arrancás o salís con odio, yo tendría que agarrar una ametralladora y matar unos cuantos. Me acuerdo que el día que salí de la gendarmería, voy a contar como un recuerdo rápido, el jefe de la gendarmería me dijo, Tato, por favor, había un montonazo de gente, Sí, póngase un chaleco antibala. Le dije, no, vos no quisiste, yo estaba curioso. no me voy a poner, le dije, porque así como entré querido por la gente, así me voy querido por la gente. Y si me tiene que pegar un tiro, La gente te ponerme estaba 10 esperando. chalecos. La gente te estaba esperando y te ovacionaba. cuando Lo mataron salías. a Kennedy, no me van a matar a mí. ¿Alguna vez temió por su vida? No. Nunca. Yo siempre como gobernador anduve con mi auto,
sin chofer, salvo cuando iba a un lugar determinado que tenía que estacionarme y sin guardias. Sé de otros gobernadores anteriores que andaban con dos autos, un auto delante, un auto atrás, con Itaca, lo viví en su momento. Es cierto. Me parece que no sirve de nada eso, te quieren pegar un tiro. Ahora, ¿y cuánto tiene que ver el tiempo transcurrido, Tato, para que también tenga ese aplomo, esa visión más, porque no era fácil usted, ¿eh? Mirá. O sea, discúlpeme, pero No, está era bien, fácil. está bien, no, yo no te voy a discutir que era fácil. Pero ¿sabes por qué yo era peleador, si se puede ponerle un nombre? Porque traté de dar vuelta a esta provincia en un montón de cosas. Eso jodió. En un montón Eso de jodió cosas. mucho. Y toqué Intereses. muchos bolsillos. Claro. Toqué bolsillos. Cuando Por empezar de mucha dirigencia política, También, claro, porque la dirigencia política que era la dirigencia política del pacto, ¿no? vivía de la construcción de vivienda con un sombrero, vivía de los laboratorios con los medicamentos. Bueno, sombreros son coimas, ¿no? Coima, Para poner efectivamente, un poco- ponerle el nombre que corresponde. Pero te quedé sin contestarte tu pregunta. ¿Por qué crees vos que la gente...? Mirá, yo trabajé de una manera que creo que llegué al corazón de la gente. Lo hice sin inventar nada, sin disfrazar nada. Entrar a una casita humilde y entrar y sentarme y charlar con la viejita que estaba en la cama. Ese tipo de cosas yo creo que no se modifica ni se logra con todo lo que son hoy todo el aparato, digamos, que hoy se maneja por Internet. Yo creo que está bien, eso es útil, se llega a mucho más gente, pero llegas de una manera distinta. Pero hay más de una imagen tuya, Tato, en el tema de las inundaciones, donde vos estabas hasta el agua al cuello. Entonces, Me metí. son imágenes que después van quedando, ¿no? Que ahora la política eso no te perdonó. Ese vínculo que tuviste, ese acercamiento. ¿Vos No. crees que la política o los políticos no Yo te creo que no, perdonaron eso? porque algunos que quisieron hacer eso lo hicieron impostando una actitud, No le salió bien. no le sale bien. Una mala copia, digamos. Mm. Pero sí he visto de algunos que iban a decir, ponían la bota de goma, se mojaban un poquito los tobillos y después... Vamos a homenajear a Soy- Chaque, ¿no? Chaque Mauriño, que Mi el amor. sombrero de corcho y la bota de goma, que Sí. se terminó convirtiendo... Hoy sería un meme, ¿no? En ese Claro, momento era sería un meme. Mario Mauriño Chaque, que era mi amiguísimo, yo lo traje al litoral, cuando yo administraba el litoral. Después no se portó muy bien conmigo, pero no viene al caso. Estas son cuestiones que pasan. Pero esta es la realidad. Es decir, yo... Sí. Una anécdota que tengo de aquel día que entré hasta acá a sacar un niño, porque los Que padres... era el barrio La Olla. La gente no quería salir de la olla, no querían dejar su casa y bueno, yo los traje. Después me costó también eso, ¿no? Santa Catalina, toda la historia que me metieron. Mi secretario de gobierno era... Bueno, Molinés, Simonetti. no. Cuando yo era intendente era... González. No, tampoco González. Bueno, la conclusión, más allá del apellido, Morales, Juan Carlos. Morales, Juan Carlito Morales. ¿Qué falleció? Siempre andaba todo de traje y corbata. Sí, alto, Impecable. flaco, pelado. Yo me puse la bota de goma y entré. Cuando me di cuenta, las botas se llenan de agua. Y lo veía a Juan Carlos Morales que estaba allá y venía caminando. Iba entrando con traje y corbata. Hasta por acá. O sea, son anécdotas lindas que uno recuerda de la fidelidad de la gente, ¿no? ¿De qué te arrepentís? ¿De qué me arrepiento? Tantas cosas tengo para arrepentirme, pero Sí. creo que son superadas por aquellas de las cuales no debo arrepentirme. Ajá. ¿Eh? A ver, dos cosas te puedo decir. Que fui confrontativo, sí es cierto. Muy camorrero fuiste. Como dice- no, camorrero no. Sí, La, que la no, camorra, mira. el camorrero... A mí yo me acuerdo cuando Chape una vez dijo, pero qué petizo este camorrero que gritó una vez Lázaro Chape, mirá la época que estoy hablando. No, pero Lázaro Moto, más allá de todas las anécdotas que tengo de mi amigo, lo quiero mucho y creo que más allá de las cosas que hubieron en el medio, que no fueron culpa mía, fueron culpa del Partido Liberal, Se renunció como vicegobernador en su momento. pero renunció. Sí. ¿Y por qué renunció Moto?
porque le dijeron renunciar, no te vamos a aceptar. Bien. ¿Qué y pasó? entonces, 100% de liberales y 100% autonomistas lo Claro. aceptaban para que asuma Pipí Díaz Colodres. ahora pregunto, No te eso, suele decir ¿no que le era- hicieron una cama, ¿no? Sí, le hicieron una cama a él. Claro. Siempre Claro, no. creo que lo dije en tu libro. No, Pero dos cosas. no sos camorrero. No soy camorrero. Ser confrontativo es defender ideales, ideas y principios. Puede ser equivocado o no. Ajá. ¿Y de eso te arrepentís, por ejemplo, de haber sido tan confrontativo? Mira, sí, tal vez el estilo de Casco hubiera sido lo mejor. ¿eh? Jugar un poquito. Mm. Y después, bueno, yo Pero, creo sin embargo, Brian Pocar es todo el ejemplo de la corrección política y sin embargo igual pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Y lo echaron. Claro que lo echaron. Y lo echaron con un montón de causas. Teóricamente metieron causa, motivo por el cual Y entonces, lo echaron. Pedro Arellá después yo no lo vi durante 3 años que estuve preso. No fue a verte. Seguimos siendo Sí, amigos. ¿cuántas deslealtades hay entre los Hay, políticos? pero bueno, ¿eh? en todo hay deslealtades. No, pero bueno, los políticos, pero Pero yo alguien la- que ocupa una banca por alguien y no es leal, por ejemplo. Eso se ve cotidianamente. Mira, y hasta yo- el día de hoy. Yo no lo viviría eso. Yo creo que la gente que yo puse en bancas Te respondieron. me respondieron. No digo eso. Lo que digo es que Pedro tuvo un montón de causas, nunca fue llamado a declarar, nunca declaró ante ninguna causa, y a mí me pusieron 70 y pico de causas. 70 y pico de causas. La primera fue enriquecimiento ilícito. Nunca me llamaron a declarar, nunca tuve que hablar, presenté toda la documentación que me pidieron, por supuesto, y la causa se murió porque nunca me llamaron a declarar. Entonces, Prescribió. claro, vos decís, a ver, te hablan de enriquecimiento ilícito de la tapa de los diarios, o la tapa de televisión o lo que fuera. Claro. Y después cuando te sobreseen, Pero chiquitito te sí ponen sale. allá al lado de Chiquito. fúnebre. Esto me lo dijo un funcionario de la justicia que todavía está vivo y todavía tiene cargo. Y estaba por decir otra cosa más de la que te arrepentiste. Dijiste el Dos tema de la cosas dijo que iba a confrontación. decir. Claro. ¿No sabes que me olvidé? Nada, te conozco. Sí. No, el ser confrontativo y después tal vez eso, pero tal vez haber sido muy eficientes. No digo yo, no yo eficiente. Era un equipo de gente eficiente. Ahí no se eligió por partido político, no se eligió por capacidades. Arturo Freiche no era de mi partido, Zuni Ruiz Díaz no era de mi partido era el Gordo Colombo. Pero eso es un valor positivo, no Pero, negativo. bueno, está bien, pero digo, ¿por qué se molestaron conmigo? Pues, ¿qué fue lo que yo generé con esto? Eso fue lo que generé. Y después, tal vez haber denunciado hechos de corrupción de gente que estaba del otro lado, que me la juraron. Me la juraron y cumplieron, por supuesto. Hoy hablaste del hospital pediátrico y hablaste de tu nieto, que lamentablemente fue una pérdida para todos, pero dejó una ley, Beltrán, que turquito, era turquito de chiquito, ya tenía cara de turquito. ¿Qué fue para vos perder ese nieto? No te puedo contestar eso. No, Lo peor. Lo peor. Era... ¿Cómo te lo puedo describir? Cabezudo, muy afectuoso, muy cariñoso. Y era un chico muy despierto. Suponete que entraba acá en este momento
Hola, abuelo. Te va a saludar a vos. Ya te da un beso. Eso. Y después usaba tu bastón de mando, tu banda. Tengo la foto. Un día... Pero sospecho que la impotencia de no poder hacer nada también, porque Sí. la leucodistrofia no tiene cura, no poder hacer nada, me imagino eso también. Disculpame el término, una enfermedad hija de puta. Realmente Sí, avasalla el cerebro, atropella, pisa todo. Y bueno, cuando salió la ley, que salió, y yo agradecí a los legisladores porque salió por unanimidad, pasa que hasta ahora no está instrumentada. Y para comprar los reactivos y tener todos los elementos para poder se detectar necesita con completar tiempo, esa ley. tiene que estar, es una lástima que no la estén reglamentando porque, bueno, creo que los Eso no sabía. Ahora padres fíjate, dijeron fíjate. que si no la van a reglamentar Le van a sacar el nombre, van me a dijo, sacar el nombre. me dijo Paola. Sí, y me lo dijo, van a hacer, lo van a hacer. Me dijo Raulito también, ¿no? Lo han tomado como una bandera. Sí. Es decir, del dolor sacan esa enseñanza. y lo Efectivamente, toman yo como creo una que los bandera. chicos en eso han tenido una fuerza Impresionante. Es decir, yo los acompañé todo el tiempo y, bueno, no fue fácil el tema, fue difícil, muy duro. Creo que no es fácil, además. Creo que no Tato. vale la pena hablar, pero sí es importante que las autoridades tomen cartas el tema, que la ley se reglamente, que se traigan los reactivos. Sé que son caros, pero no sé, capaz que yo en vez de estar haciendo el Museo de Arte Moderno, estaría comprando los reactivos para que no haya más niños con leucodistrofia. Eso me parece, yo creo que hay cosas que hay que priorizar Hay y que esto es lo ser que planteo a priorizar. veces, hay prioridades. El gobierno tiene necesariamente que fijar prioridades. Sin lugar a dudas. Gracias, Tato. Fue Yo un les placer. agradezco a usted. Fue un placer. Vamos a terminar con una sonrisa. De verdad que Beltrán hacía todo muy parecido a usted, incluso Te cuento. manejando el bastón de Te cuento. mariscal. Caminaba como yo con la mano atrás. A ver, Yo siempre ¿en caminaba. serio? hay una Sí, foto bueno, sí. hay una foto con sombrero que a mí te digo que me llama No, la atención. aparte, Mostraba Paola. Un día, los domingos generalmente comíamos en mi casa, toda la familia, los chicos, nietos. Un día Beltrán se pierde. ¿Dónde está Beltrán? ¿Dónde está Beltrán? Lo entraron a buscar. Y digo, yo creo que lo vi pasar para allá. Se había ido al living comedor, que está frente a mi escritorio, donde está mi banda y mi bastón, y está mi foto de gobernador. El tipo estaba con la banda puesta y el bastón. Estaba parado mirando. La foto. Y empezó a golpear el bastón. Y ahí le llegó el padre y dice, pará, Beltru, que vas a romper el bastón del abuelo. Y ahí tengo la foto. Estaba en pata con el bastón y la banda. Eso era Beltrán. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, tenemos- Cómo conmovió a la sociedad Beltrán. Beltrán nos sacudió a todos. Yo te digo que nunca en mi vida, más allá de que siempre recibí muchos mensajes en todos mis escritos, nunca en mi vida vi tanta movilidad sentimental, Impresionante, de sí, sentimiento sí, en la ciudad, en la La provincia de gente Corrientes. cómo ha llorado por Beltrán. Sí, sí. Beltrán no pasó por esta vida en vano, Tato. Si es No, el yo sé que consuelo que puede Sí, deja quedar. un legado, claro. Dejó un legado y los padres... Aprovechemos para decir que dejen de pavear y pónganse a reglamentar la ley. Y los ¿no? padres Porque se si están no chapean encargando. haciendo Claro. promoción con la muerte de un niño y después no terminan la cuelgan del tarea, la dolor de una política familia que al deben final. terminar, ¿viste? Lo que se empieza se termina. Lo que si sí no queda en una puedo democracia. decir que en este tema hubo absoluta unanimidad en la legislatura, Sí, claro, tanto sí, sí, senadores sí, como sí. diputados. Por eso no se entiende que no avancen con que no lo se- otro, que no se Ya es un avance. No cambio. se entiende. Gracias, Tato, una vez más. Gracias y les deseo todo el éxito que se merecen. Gracias. Gracias, Tato. Que Muchas todo les vaya gracias. lindo. Tato, Raúl Rolando Romero Félix estuvo con nosotros. Una pausa y volvemos.
Bueno, qué notita, ¿eh? Está buena la nota, muy buena. Me gustó entrevistarlo a Tato. Fuerte Me el gustó. final, ¿no? Fuerte. Como deja todo lo demás en segundo plano, ¿no? Ahí está Como otra- la vida te va ubicando se de tal acomoda las manera cosas, que, sin duda. que te determina cuáles son las prioridades en la vida Viste de que cada era uno. camorrero, peleador y ante la muerte de un nieto Sí, eso queda. Son los verdaderos subsumido. valores, ¿no? Digo, se desvanece absolutamente todo tipo de todo cosas. pierde, todo lo demás pierde sentido. Absolutamente. Pero, o sea, no es por tanto, o sea, pasa por la vida misma de cada uno. Ahora ¿no? vos te O sea, das- como uno va corriendo en determinados lugares, pero cuando se encuentra con estas situaciones, Sí. epa, es por aquí, ¿no? Claro. Digo, en el sentido de lo que ha pasado. La pérdida y la muerte tiene que esas cosas, los dolores de los seres queridos es Pero más cuando es un niño. un niño. Sí, que es lo que está pasando en estos días en Argentina con la nena de 7 años muerta en Sí. Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí que se terminan las palabras, ahí, Sí, ahí todo. se termina todo. La pérdida de un niño en Córdoba de Lian, que lleva 5 días, que es muy parecido al caso Loan, con muchas similitudes. Cuando uno ve las y- imágenes de Córdoba en este momento, Sí, Sí, es una terrible. retrospección, parece, Sí. ¿no? lleva los terrible. días posteriores al 13 de junio, ¿no? Con todo lo que pasó ahí el 9 de julio, ¿no? Y volviendo al tema de Beltrán, que se ha ido de este plano a los 6 añitos y que dejó una ley, que papelón los señores legisladores, que por más que haya una unanimidad, la ley no sirve si no Si tiene, no tiene reglamento, si no si está no tiene, reglamentada. no tiene el reglamento debido para ser ejecutada. Así que pónganse las pilas y ¿A quién terminen corresponda, algo. no? Porque por ahí Claro. lo derivaron a alguien y están tardando, qué sé yo, pero Sí, no una sé, barbaridad, claro, es digamos. una vergüenza, realmente. Sí, el propio una- Ministerio de Salud, ¿no? Por eso, Tendría que empezar por a eso que avanzar habría en que ver eso. quién Sí, fue delegado, quién fue facultado para la Yo reglamentación. supongo que será el Ministerio de Salud Pública que debe avanzar en la aplicación de la misma, ¿no? Sí, claro. Bueno, La aplicación de la misma, ¿qué significa? Empezar a hacer los análisis. Sí. Digo, para que se entienda, ¿no? Ahí yo voy a decir una cosita que me parece que una cosa no quita la otra, digamos, A que ver. es la plata para los medicamentos, para atender estas cuestiones, Sí. tiene que estar. Y también podemos pensar que nosotros tenemos... tiene que estar más allá de la ley, decís vos. Y más allá también de, bueno, le sacamos al museo, le sacamos a esto. A mí Sí, me- hay que hacer una prioridad, sin duda. Sí. Ahora, me parece que no le va a cambiar la lógica de obra pública, digamos, al Estado, Ah. que la plata para esta ley esté, independientemente de las otras cosas que Claro. se están haciendo, ¿no? Y hay preparar también y capacitar, porque es una de las cosas que hablábamos con Paola, la mamá de Beltrán, es el hecho de que los médicos tienen que estar capacitados para detectar hoy una enfermedad que no tiene cura, que es la leucodistrofia. O sea, también la capacitación médica, aparte de todo esto, ¿no? Hay muertes que dejan un legado, ¿no? Y que ese Beltrán es Sin una lugar a muerte dudas. que ha dejado un legado. Sin lugar a dudas. Como Sin yo creo lugar que a va a dudas. dejar la muerte de esta niña en otras circunstancias. Ahora hay Tiene que ver ver con la si Beltrán. lo honran, ¿no? Si lo honramos ese Eso, legado, ¿no? entre Sí, todos claro. como sociedad, ¿no? Porque Sí, por nosotros eso. también Y lo primero que tenemos que responsabilidad hacer- en señalar con voz alta cuando algo no se está haciendo Claro. como debe hacerse. Claro, es exigir que la ley se termine. Aquellos No, y que haga, y que el Ministerio de Salud Pública avance haga con el las tema cosas. de pagar los reactivos para que los análisis se hagan, ¿no? Claro. Para que los compren. Chiquillos, fue un placer, qué lindo volver a verlos. Solo decirle que estamos en expectativa también de lo que pasa el sábado, ¿no? Con la Asamblea Legislativa. cierto, Acá, sí. Acá a las 10 Eduardo Tazano, el intendente. a las 19 el gobernador en la legislatura, Sí. a las 21 en el Congreso de la Nación el presidente Milei. ¿Y el presidente Milei deja entrar a la prensa ahora? Y al principio le porque había era sin un ruido prensa. con los fotógrafos, pero retrocedieron en chancleta con esa medida. Pero es un tema que más sumado a lo que dijo Carlos hoy más temprano, me parece que es un tema para Sí, analizarlo ya más lo adelante. vamos a analizar, recién empezamos. Ay, sí. Va a ser Un largo el año. placer. Va a ser largo el año y le prometemos ¿Y periodismo mañana? sin corte. Sí. Mañana nos encontramos en Sin Freno Radio. Así es. A las 11 de la mañana. Así es. Bien. Lo hacemos en Radio 2. En Radio 2. Y vamos a estar transmitiendo también por Radio Nord Ahí está. Continental. Un placer, pequeñas ponis. Nos volvemos a encontrar. Chau.